Mi nombre es Nélida. Desde que yo tenía 1 año, mis padres se separaron. Ya cuando llegué a tener 4 o 5 años, mi mamá me envió a vivir con mi tía. Ella me iba a visitar. Bueno, así fue pasando el tiempo. Llegué en la adolescencia, en momentos que yo me hacía cargo de mis 3 hermanos. Y ya al cumplir 15 años, casi para los 16, me quedé embarazada. Conocí, bueno, a mi pareja. Mi mamá me echó de mi casa, así que yo agarré mis cosas, me fui a vivir con mi suegra. Después de eso, bueno, nos juntamos con mi esposo y nos fuimos a vivir a un departamento, pero que vivíamos también con mi suegra. Llegamos a conseguir trabajo, teníamos un trabajo estable los dos, ya después vino un nene, ya tuvimos el otro bebé, así que ya eran dos bocas que alimentar, teníamos trabajo estable, ganábamos bien, teníamos un pasar económico bueno, porque no teníamos privacidad de nada, íbamos de viaje, comíamos lo que queríamos. Llegó un momento de que, bueno, de pasar de un alquiler, decidimos nosotros mudarnos a La Plata. Y cuando nos mudamos a La Plata, nos quedamos sin trabajo por decisión, renunciamos los dos a los trabajos que teníamos, nos mudamos a La Plata y ahí tuvimos durante todo 1 año sin conseguir trabajo. Incluso a mi nene le faltaba para comer y teníamos que viajar hasta Cava, donde mi suegra nos llenaba una valija con alimentos, con galletitas, yogur, leche, lo que mis hijos necesitaban porque yo no les podía brindar y el papá tampoco. Sentía que no encontraba una salida y mediante eso yo escuché de hablar de una persona que nos podía dar una salida. Así que acudí a ese lugar que era de espíritus y ese hombre, me recuerdo que yo había ido con un currículum de mi esposo porque estaba sin trabajo y dijo: tu esposo va a conseguir trabajo. Pasaron 2 o 3 días y mi esposo consiguió trabajo. Al principio iba todo bien, parecía que estaba todo bien, todo en orden, cuando empezó todo a empeorar. Empezamos a querer construir nuestra casa. Empezamos a endeudarnos, a sacar préstamos, empezamos a usar las tarjetas y llegó un punto de que nos llamaban por teléfono, que teníamos que ir a pagar. Y bueno, y fue pasando el tiempo y así empezaron más problemas todavía en mi vida matrimonial, donde empezamos a tener discusiones, donde en un momento yo llegué a confesarle a mi esposo una infidelidad, donde ambos nos engañábamos. Y ahí empezó lo peor, donde empezaron las discusiones, las peleas. Y me recuerdo que me apretó tan fuerte el cuello que los nenes tuvieron que salir a ayudarme y le pegó al nene más grande, a mi papá por querer ayudarme. Y yo tenía a los nenes ahí en mi habitación y agarré a mis chicos y me fui al fondo y entré a la cocina de mi cuñada y ella tenía a disposición ahí un set de cuchillos. Agarré el más grande, llorando, agarré el cuchillo más grande e intenté darme vuelta para ir a buscarlo y cuando me doy vuelta con el cuchillo, tenía a mi nene de 14 años, que ahora tiene 14 años, y me dice: mamá, ¿qué estás haciendo? Y me agarró de acá de la mano y ahí es donde yo dije: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy por hacer? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Es esa la imagen que quiero dar a mis hijos? ¿Es que ellos vuelvan a pasar todo lo que yo pasé? Fueron 35 años donde toda mi vida era humillación, era vacío. Y así decidimos separarnos y ese mismo día yo recibo una llamada, una invitación de mi madre y me dice: yo tengo la solución para tu vida, me dijo. Bueno, llegamos a la Iglesia Universal y recuerdo que ese día, yo con solo pisar ya la iglesia,
era sentir una paz, tranquilidad. Recuerdo que nos recibieron muy bien. Después, en el medio de la reunión, recuerdo que pasaron un versículo bíblico y eso fue como que marcó toda mi vida. Decía en Jeremías 1:5, desde el vientre de tu madre yo te escogí. Y eso fue muy fuerte, porque no era que yo elegí a Dios, sino que Él me había elegido a mí. Y que ese día que yo llegué ahí fue un día que ya estaba marcado, que ya estaba preparado y que Él me estaba esperando. Y ahí entendí el propósito de Dios y el por qué yo pasé tantas cosas para llegar a su casa. Y fue en una reunión que estaban hablando de poner a Dios en primer lugar, de devolverle a Dios lo que era de Dios. Estaban hablando de la primicia, del ser fiel a Él. Yo decidí ser fiel a Dios y dije, voy a hacer un voto con Dios. Y ahí empecé a devolver las primicias para Él. Pero no solamente las primicias que era del fruto de mi trabajo, sino que era yo ser la primicia para Él. Era yo estar mi vida para Él. Y poniéndolo a Dios en primer lugar, devolviendo a Dios lo que era de Dios, Dios abrió las puertas. Dios abrió la puerta de mi vida, donde todo fue transformado, donde mi vida fue transformada, donde pasé mi alma a prosperar, donde ya no me siento vacía, ya no me siento seca, ya no me siento infértil, donde mi matrimonio fue restaurado, mi vida económica fue restaurada, pasé a tener un trabajo con un sueldo muy bien pago, donde trabajo de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de mi profesión. Incluso Dios me abrió una visión de emprender cosas estéticas, hago manicuría. Empecé con algo chiquito y ahora es algo ya más grande. Ya ahí empezamos a pagar las deudas. Ya no dependíamos de nadie, no teníamos que pagar alquiler, ya teníamos nuestra propia casa, ya teníamos trabajo estable. Nada se compara a haber recibido su espíritu, su sello, porque mi alma fue próspera. Pasé de haber estado seca, infértil, pasé a tener su presencia, pasé a florecer, a tener vida, a querer estar viva. Hoy puedo decirle al mundo que hay solución, que así como Dios cambió mi vida, como Dios cambió todo mi ser, hay solución, hay una salida. Y hoy puedo decir que soy feliz.